Buenas tardes, bienvenidos a este live. Feliz jueves. Para hoy programada este live porque después de este fin de semana cargado de tanto movimiento y tanta energía, se me ocurrió traerte estas cuatro disciplinas financieras para ejercitar nuestro músculo de administrar eficientemente nuestro dinero. Músculo que muy pocas veces ejercitamos. Cuando vamos para el gimnasio ejercitamos nuestro cuerpo, pero ¿cuántas veces ejercitamos nuestra mente? Sobre todo para el área financiera, que es el área en la que más deberíamos enfocarnos. Bueno, no en la que más deberíamos. Tenemos que enfocarnos en todas nuestras áreas, pero ¿cuántas veces nos enfocamos en el área financiera? Muy pocas veces, tanto en el área personal como en el área de emprendimiento, porque hacemos casi siempre lo mismo y no estamos viendo cómo podemos mejorarlo, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos potenciarlo. Entonces, por eso te traje este live para hablarte de estas cuatro disciplinas. Disciplinas sumamente importantes si queremos escalar nuestros resultados, si queremos generar muchas más posibilidades financieras en nuestra vida. Uno de los errores que nos llevan a no enfocarnos en esto y que nos llevan a estancarnos financieramente, que nos llevan a frustrarnos por no poder generar mucho más, es el tema del error número 1 que te quiero mencionar el día de hoy, que es la dispersión. Estamos completamente dispersos, a nuestra mente le encanta estar dispersa. Y ahora mucho más, cuando tenemos al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestro dedo, al alcance de un solo clic, dispersarnos por cualquier cosa. En las redes sociales, en series en Netflix, en cualquier cosa nos está distrayendo la atención. Cualquier cosa está simplemente desenfocándonos completamente de lo que realmente es importante. Porque sí, hay muchas cosas que son importantes, pero hay ciertas prioridades que existen en nuestra vida. Tal vez tus prioridades no son igual que las mías, tal vez las prioridades de otra persona no son igual que las mías, pero algo que sí nos involucran a todos en el tema financiero es que estamos muy dispersos, no estamos enfocados de lleno en toda esta área financiera. El área financiera abarca muchas cosas, muchas disciplinas importantes. Por eso quiero hablarte de esa primera disciplina. La primera disciplina, la primera acción que tienes que tomar para poder generar muchas más posibilidades en tu vida es el tema de enfocarte en el dinero, enfocarte en las finanzas. Si nos enfocamos en las consecuencias que podemos estar teniendo ahora de lo que hasta ahora tenemos la capacidad de percibir, de que estamos estancados financieramente, de que están bajas las ventas porque es a principio de año, de que está un poquito rudo el tema de la economía, por así decirlo, que es lo que nos quieren vender la crisis económica. Si nos enfocamos en esa crisis económica, entonces no vamos a estar en el foco de cómo generar muchas más posibilidades financieras en nuestra vida. Entonces el primer paso es empezar a enfocarnos en el área del dinero, empezar a enfocarnos en ese tema financiero. ¿Cómo puedo? Y empezar a hacernos preguntas. ¿Cómo puedo generar muchas más posibilidades financieras en mi vida? ¿Cómo puedo crear mucho más? ¿Cómo puedo aumentar, triplicar mis ingresos? ¿Cómo puedo hacer mucho más con lo que hasta ahora tengo? Empezar a hacernos esas preguntas interesantes para empezar a ver esas oportunidades, para empezar a ver esas posibilidades que siempre van a estar disponibles para nosotros. Solo que por estar dispersos en muchas cosas no las estamos viendo, no las estamos observando. Estamos acá con una venda en los ojos, estamos mirando lo que realmente no nos aporta. Entonces es importante dejar la dispersión y empezar a enfocarnos en el área del dinero. Eso vendría siendo el tema número 1 de lo que tenemos que hacer. Dejar la dispersión y empezar a enfocarnos en el área del dinero. El tema número 2, que es uno de los errores que más cometemos financieramente hablando, que buscamos siempre la gratificación momentánea. Buscamos el fin de semana pasado que todos teníamos esa esperanza de ganar este desafío, no solamente por el reto de que nos gustaba desafiar nuestras capacidades y el reto de que
de obtener un primer lugar, sino también porque había esa motivación monetaria, que eso fue también una de las cosas que me causó así como un cierto grado de impacto, porque justo habían prometido para este desafío $1,200 al primer lugar. Sin embargo, el día antes al evento nos informaron que habían disminuido el premio a $500, y pues yo, a pesar de que mi foco no era 100% en el tema del dinero, aunque obviamente sí lo era, todos queremos más dinero, entonces hice la observación de que debieron habernos avisado previamente. ¿Por qué no nos habían dicho? O sea, ¿por qué nos habían bajado el premio y no nos habían informado? Y una de las cosas que observé de los demás compañeros, de los atletas competidores, es que muchos dijeron que no importaba, que iban era porque les gustaba. Y, o sea, quedé así como observando de que, ok, sí, es bueno buscar hacer las cosas porque nos gusta, pero también tenemos que tener ese enfoque en el dinero. Porque si bien es cierto, estamos ejerciendo un grado de esfuerzo, estamos haciendo lo necesario y todo eso tiene un valor. Entonces es importante no solamente hacer las cosas porque nos gusten, también es importante exigir lo que se nos ha prometido. Entonces todo esto son parte de las creencias que tenemos instaladas en nuestra mente, que muchas veces de que solamente porque nos gusta algo tenemos que hacerlo y ya no. Tenemos que enfocarnos también en esa parte financiera, en esa parte de cómo podemos generar mucho más y postergar la gratificación momentánea. Porque a pesar de que no ganamos el primer lugar, que era nuestro objetivo, no lo logramos, y bueno, me preguntaba, ¿cómo puedo mejorar esto? Una de las cosas que noté es que mis compañeros, a pesar de que no ganamos, todo el mundo se fue a celebrar, se fue a gastar de repente su dinero. No digo que esté mal, porque si esto está dentro del presupuesto, pues está bien. Pero si estas acciones de celebrar algo sin previamente tenerlo establecido, o irnos a esa gratificación momentánea sin previamente haberla presupuestado, entonces estamos ciertamente inestabilizando nuestras finanzas, estamos afectando nuestras finanzas de manera inconsciente, lo estamos haciendo. Entonces empecemos a prestarle atención al dinero, que también es un foco, también es un objetivo importante de tomarlo en cuenta, pero también de postergar esa gratificación momentánea. Está bien, yo por lo menos no me fui a celebrar, porque estaba muy contenta con el resultado, porque obtuvimos un cuarto lugar, pero sin embargo no tenía presupuestado, lo que tenía presupuestado era que me iba a ganar el primer lugar. Esa era mi intención. Ok, no lo logré, no tenía presupuestado esa salida, no tenía presupuestado esa celebración, así que no lo hice. Entonces es muy importante que alarguemos o posterguemos esa gratificación momentánea y empecemos más bien a buscar la incomodidad. Incomodidad de hacernos preguntas interesantes. ¿Cómo puedo crear muchas más posibilidades financieras en mi vida? ¿Cómo puedo diversificar mis ingresos? ¿Cómo puedo crear mucho más? No es irnos a una celebración y ya, no. Irnos a más allá de eso. ¿Cómo puedo mejorar esto aún más? ¿Cómo puedo alcanzar mis metas financieras con mucha más facilidad, con mucha más velocidad? Porque el tiempo es un recurso limitado. Entre más rápido nos movemos, entre más rápido fracasemos de cierta manera, mayores van a ser las oportunidades que vamos a poder ir creando para ir mejorando. Entonces es importante postergar la gratificación momentánea y empezar más bien a preguntarnos, ¿cómo puedo desafiar mis capacidades? ¿Cómo puedo generar mucho más? ¿Cómo puedo incomodarme? Porque una de las cosas que no nos gusta y no les gusta a nuestro cerebro es incomodarse. Cuando estaba en este desafío, me sentía sumamente incomodada por la presión, por todo lo que eso ameritaba, por el esfuerzo que estaban también haciendo mis compañeros. Teníamos que dar lo mejor de nosotros, sí o sí. Entonces, incomodarnos es sumamente importante, incomodarnos es sumamente básico e indispensable para poder generar mucho más dinero, para poder generar mucho más posibilidades financieras. Empezar a preguntarnos eso, ¿cómo puedo diversificar mis ingresos aun cuando esto requiera mucho más esfuerzo físico, mucho más esfuerzo mental, cuando no me incomode tremendamente, cuando no me sienta cómoda al principio? Todo esto tenemos que hacerlo, incomodarnos constantemente. Solo así podemos avanzar, solo así podemos obtener y escalar resultados. Al igual pasa cuando vamos al gimnasio, no podemos pretender alcanzar de un día para otro un músculo porque no lo vamos a hacer.
Saludos, saludos. Tenemos que empezar a entrenarlo, a crear la disciplina. No podemos ver y frustrarnos simplemente porque vemos los resultados de otra persona y los comparamos con nosotros. Ok, mira, esta persona ya ha logrado esto, pero eso solamente es la punta del iceberg. Cuando publicaba este post sobre el iceberg, y así sucede con todo, de repente nos podemos frustrar por esas personas que lograron un primer lugar. Ok, pero te preguntaste cuánto esfuerzo han dedicado ellos, cuánto más han entrenado que nosotros. Igual pasa con nosotros, entrenamos y tenemos que ver el resultado de la otra persona, pero como una inspiración a crear mucho más. Y preguntarnos, ¿qué está haciendo esa persona que le está llevando ese resultado? ¿Qué retos, qué incomodidades, qué hábitos está creando para poder generar esos resultados? En vez de frustrarnos y entrar en ese estado de, no lo logré, no pude hacerlo. No, ¿cómo puedo crear mucho más? ¿Qué está haciendo esa persona que yo no estoy haciendo? ¿Cuántas más disciplinas tengo que crear en mi vida para poder crear esos resultados? Entonces es muy importante esto, incomodarnos constantemente. No solamente en el tema de, por lo menos en el ejercicio, que para que un músculo pueda crecer tenemos que contraerlo, tenemos que reventar esa fibra y eso duele. Claro que duele. Así pasa con el área financiera. Nos va a doler al principio cuando empecemos a crear nuevas disciplinas, cuando empecemos a quizás hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Pero es sumamente importante, es elemental, es básico para poder ver crecimiento. Al igual que un músculo sufre cuando se ejercita, igual nosotros vamos a incomodar y nos va a doler cuando empecemos a crear todas esas acciones que nos van a encaminar a esos resultados. Entonces, la disciplina número 2 o el principio número 2 que te traigo el día de hoy es que empieces a incomodarte, a crear esas disciplinas financieras, a empezar a hacerte esas preguntas interesantes que van a empezar a diversificar y van a empezar a ver muchas más posibilidades en tu vida. ¿Cómo puedo diversificar mis ingresos? Esa pregunta es muy, muy, muy importante. ¿Cómo puedo diversificar mis ingresos? ¿Cómo puedo crear muchas más posibilidades financieras en mi vida? ¿Qué hábitos tengo que crear para poder generar mucho más? Este sería el punto número 2. Por acá tengo el punto número 3 que tenemos que evitar sí o sí si queremos potenciar nuestras habilidades financieras. Tenemos que tratar de evitar las deudas, un tema muy importante. Claro que hay deudas buenas, pero también hay deudas malas y la mayor parte del tiempo estamos enfocados en deudas malas, deudas que no nos generan flujos de ingresos o flujos de efectivo recurrentes. Y estamos generando gastos, estamos incurriendo en gastos que no nos generan ganancias, o estamos gastando mucho más de lo que estamos ganando. Estamos generando mucho más gastos o estamos gastando mucho más de lo que están generando. O sea, están siendo mucho más las salidas que los ingresos. Entonces esto es un error que tienes que empezar a observar y empezar a cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, esta es la tercera disciplina financiera que te voy a compartir el día de hoy. Empezar a llevar un registro y un control de tus ingresos y de tus gastos es elemental. Empezar a llevar este control financiero, porque si no lo llevas, entonces vamos a estar accionando, nos vamos a dejar llevar por esa gratificación momentánea, por esas emociones, por esos pequeños impulsos de placer que nos lleva a gastar en cosas a veces innecesarias. No digo que no podamos celebrar, que no podamos tener ningún tipo de gratificación, claro que lo podemos hacer, siempre y cuando eso esté dentro de nuestro presupuesto. ¿Y cómo sabemos si está dentro de nuestro presupuesto, de nuestro alcance? Llevando un control financiero, llevando un control de nuestros ingresos, de un control de nuestros gastos, y allí podemos ver cómo podemos distribuir nuestras finanzas, cómo las podemos organizar de tal manera que podamos destinar recursos para todo, para recompensarnos, para de cierta manera darnos esos ciertos recompensas en esas gratificaciones momentáneas que siempre son necesarias para alimentar ese músculo del merecimiento, pero también llevar ese control para ver cuánto vamos a destinar para el ahorro, cuánto vamos a ahorrar para generar nuevas fuentes de ingresos, para generar nuevos activos que nos generen nuevos ingresos pasivos, que eso es un término que conversaba mucho en la masterclass que te compartía. El término de ingresos activos, ingresos pasivos. Ingresos activos es cuando cambiamos tiempo por dinero. Ingresos pasivos es cuando simplemente creamos un activo y ese activo nos sigue generando ingresos
sin requerir de nuestro tiempo y sin requerir de nuestro esfuerzo. Nos sigue generando ingresos constantes, flujos de dinero constantes una vez ya está creado ese activo. Entonces, es importante que antes de manejar todos estos términos y de empezar a ordenar nuestras finanzas, es sumamente importante establecer un control financiero. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Y en qué rubro lo estamos destinando? Solo así podemos observar a fin de mes cuáles fueron nuestros patrones de conducta con relación al dinero. Ok, este mes destiné tanto para mis gastos fijos, pero ahora observo que fueron más altos mis gastos variables que mis gastos fijos. ¿Y qué gastos variables incurrí? ¿Eso realmente me aportó a mi negocio, me aportó a mis ingresos, me está ayudando a generar más o no lo está haciendo? Entonces es sumamente importante que empecemos a crear esta disciplina financiera de empezar a llevar un control dentro de nuestros ingresos y nuestros gastos. Y el error número 4, que te lleva a la disciplina número 4, es el tema de la improvisación. Como te digo, estamos improvisando constantemente. Estamos simplemente esperando qué sucede, esperando qué oportunidad se nos presenta, o si se vende o no se vende, si llegan clientes o no llegan clientes. Estamos simplemente improvisando, no estamos previendo las situaciones, no estamos proyectando las situaciones, no estamos generando las oportunidades. ¿Cómo generamos oportunidades? Con esta cuarta disciplina que te voy a traer el día de hoy, que es planificar estratégicamente nuestros recursos, planificar estratégicamente nuestros ingresos, empezar a hacer una proyección de ingresos y una proyección de gastos. Proyectar, sabemos que a principio de año pues los flujos de ventas no son iguales al resto del año. Tenemos que empezar a proyectar qué estrategias podemos implementar en estos meses donde nos cuesta tanto vender, qué estrategias podemos implementar para empezar a aumentar esos flujos de ingresos. Tenemos que empezar a proyectar los costos también. ¿Cuántos van a ser nuestros costos fijos? ¿Cuáles van a ser nuestros costos variables? En base a esta información vas a poder establecer estrategias que te van a ayudar a incrementar tus ventas, a incrementar tus ganancias. Por eso es muy importante proyectar. Saber en ciencia cierta cuánto estamos ganando, cuánto nos cuesta generar esa ganancia, cuánto estamos gastando tal vez en cosas que no nos están aportando. Entonces es muy importante la planificación, hacer un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y también empezar, como te mencionaba en la disciplina anterior, cómo podemos crear un plan de ahorro. Proyectar, distribuir nuestras finanzas y un punto muy importante también, separar las finanzas personales con las finanzas de nuestro negocio. Eso es sumamente clave porque a veces decimos, no, mi negocio no está generando, pero ¿le estás invirtiendo a tu negocio o estás invirtiendo en metas personales? Te lo digo porque a todos nos pasa y el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Se nos antojó una meta personal y queremos satisfacerla, entonces destinamos este dinero, esta ganancia que nos generó el negocio este mes, lo destinamos para allá. Y bien, pero eso no está generando reinversión, eso no está generando flujo de dinero constantes a nuestro negocio. Tenemos que empezar a separar lo personal con lo del emprendimiento. ¿Cuáles fueron los ingresos del negocio? ¿Cuáles fueron los costos? ¿Cuáles fueron los gastos? Y allí saber a ciencia cierta qué estamos ganando, qué estamos perdiendo, si realmente está siendo rentable nuestro negocio o simplemente si estamos sobreviviendo. Es muy importante establecer esto, observarlo. Pero no podemos observar algo si no lo estamos midiendo, si no lo estamos llevando un control, si no estamos evaluando qué está pasando al transcurrir el tiempo, de un mes a otro o de un trimestre a otro, cómo estamos posicionados, si estamos progresando o simplemente estamos estancados, sobreviviendo. O por el contrario, si la economía y la inflación nos está quebrando. Es muy importante, insisto en esto, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que suele suceder en épocas de recesión económica. No proyectamos, no estamos midiendo resultados, no estamos tomando acciones estratégicas, entonces esto nos lleva a un total caos emocional, porque como no estamos usando las herramientas, entonces simplemente nos vamos a la culpa es del gobierno, la culpa es de la situación económica y todo esto está bien, son aspectos externos que nos están afectando, pero ¿qué acciones internas estamos tomando para mejorarlo o para enfrentar todos estos retos? Tenemos que, antes, como yo lo comentaba en una de las fotos que compartía del día domingo,
Desafiemos la vida antes que ella nos desafíe a nosotros. Desafiemos la economía antes de que ella nos desafíe a nosotros. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué plan estratégico podemos implementar ahora mismo en nuestras finanzas personales o en nuestros negocios para empezar a crear posibilidades y desafiar la economía antes de que ella llegue y con esos altos índices de inflación y con esa recesión económica nos esté quebrando prácticamente? Si no tomamos acción, la economía nos consume, la inflación nos consume, así que es sumamente importante que empecemos a crear esta disciplina financiera, que es planificar estratégicamente nuestros recursos, nuestro dinero, planificar nuestra meta financiera. ¿Cuánto proyectamos ganar este año? ¿Cuánto tengo que invertir para poder generar esos ingresos? ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto tengo que capacitarme? ¿Cuánto tengo que educarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿En cuánto tiempo se requiere? ¿Cuántos hábitos incómodos tendré que adoptar para poder crear esos resultados? Una meta sin acción es una simple ilusión. Tenemos que empezar a tomar acción. Por eso te hablo de estas disciplinas financieras. Y por eso ese cuarto hábito, empezar a planificar estratégicamente lo que queremos, lo que se quiere alcanzar. Porque más que querer, tenemos que hacerlo. Para poder obtener un resultado, primero tenemos que hacerlo. Por eso te compartía en la historia de ayer una cita de que no importa la cantidad, importa crear el hábito. Porque como podemos observar, una gota no perfora por su tamaño, por su peso, porque para nosotros, para los humanos, simplemente es irrelevante una gota. No perfora por la cantidad, perfora por la constancia y la disciplina. A lo mejor hoy para ti sea insignificante, porque a lo mejor sientes que no tienes los suficientes recursos como para usar estas herramientas o disciplinarte en estos temas. Pero si lo haces a partir de hoy y vas evaluando resultados con el tiempo, vas a ver cómo vas a ir progresando, cómo vas a ir avanzando, cómo se te van a mostrar en la vida muchas más posibilidades, porque vas a estar simplemente enfocado en eso. Y cuando enfocamos nuestra atención a nuestras metas, cuando usamos las herramientas, cuando estamos siempre accionando en dirección a ellas, cuando nos estamos incomodando, cuando estamos dando lo mejor de nosotros, y aun cuando nos equivoquemos y nos caemos, nos volvemos a levantar y volvemos a intentarlo, todo esto nos lleva a simplemente crecer, porque no hay crecimiento sin fallar, no hay crecimiento sin error. Entre más rápido fallemos, entre más rápido nos equivoquemos, más rápido vamos a saber cómo no lo tenemos que hacer y cómo sí lo tenemos que hacer. Y las preguntas son mágicas. Empezar a preguntarnos nos va a abrir a muchas más posibilidades que son sumamente importantes al momento de buscar la mejora, al momento de buscar darle orden a nuestras finanzas, al momento de querer duplicarlas, triplicarlas, escalarlas o como lo quieras mencionar, mejorarlas. Siempre la mejora va a estar allí cuando nos desafiamos constantemente, así que es muy importante que empecemos a establecer estas 4 disciplinas. Te las menciono para las personas que aún van llegando. Empezar a dejar a un lado la dispersión y empezar a enfocarnos en el área financiera es sumamente importante y clave. El error número 2 es empezar a dejar la gratificación inmediata a un lado y empezar a incomodarnos, empezar a hacernos preguntas de cómo podemos diversificar nuestros ingresos, cómo podemos crear muchas más posibilidades financieras en nuestra vida, cómo podemos crear mucho más a partir de lo que ya tenemos. Porque nos frustramos viendo los resultados de otras personas a lo mejor, pero no nos estamos preguntando qué hay detrás de esos resultados, qué están haciendo esas personas que yo no estoy haciendo, qué hábitos, qué disciplinas, qué incomodidades están viviendo esas personas para poder obtener esos resultados. Los resultados simplemente son la punta del iceberg. Entonces, en vez de frustrarnos por compararnos y ver los resultados de otras personas, empecemos a preguntarnos, ¿qué tengo que hacer o qué está haciendo esa persona que yo no estoy haciendo? ¿Y qué tengo que mejorar para poder ir mejorando, para poder ir escalando? El error número 3 es empezar a dejar deudas malas, pasivos malos y empezar a generar nuevos registros y nuevos controles tanto de nuestros ingresos como de nuestros gastos. Es muy importante dejar esos gastos emocionales, pero no podemos dejarlos o no podemos hacer conciencia de esos gastos emocionales o de esa gratificación inmediata si no estamos llevando un control financiero, si no sabemos hacia dónde estamos destinando nuestro dinero.
Aparentemente nuestra mente nos puede decir todo está bien, todo está bajo control, pero no es así, porque si estuviera bajo control y si tuvieras conciencia de ello, quizás tus resultados hoy no fueran los mismos, fueran muchísimo mejores. Entonces es muy importante esto. El elemento o el error número 4 que debemos dejar de hacer es la improvisación. Dejar de improvisar y empezar a crear planes estratégicos que nos lleven hacia los resultados que nosotros queremos. Empezar a llevar un presupuesto de lo que ganamos, empezar a presupuestar lo que gastamos, los costos. Es sumamente importante para poder establecer estrategias que nos ayuden a crear mucho más, que nos ayuden a vender mucho más, a enfrentar todos esos desafíos económicos, todos esos desafíos financieros y económicos, sí, porque sobre todo en estas épocas en que la inflación y a principio de año siempre se viene como una recesión, es importante llevar este control financiero y estas proyecciones para poder tomar medidas estratégicas, para poder tomar acciones estratégicas, acciones tácticas también. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis ventas? ¿Cómo puedo mejorar esto más? Quizás estableciendo nuevas estrategias de ventas, quizás invirtiendo mucho más en el negocio, invirtiendo en otro tipo de mercancía que tenga mucha más salida. En fin, todo este tipo de acciones la puedes hacer siempre y cuando tengas un control y sepas en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Es sumamente importante establecer la ruta. Establecer la ruta lo vas a hacer planificando estratégicamente, estableciendo tu presupuesto de costos y gastos, ingresos, y estableciendo un plan de ahorro para invertir en ti y en tu negocio. Son los dos activos más importantes que tienes. Nosotros somos el activo más importante y también el negocio, en lo que podamos invertir allí. Y para ello tendrás que separar tus finanzas personales a las finanzas de tu negocio, como te lo digo. A veces invertimos y creemos que estamos invirtiendo, que nos está generando ingresos, pero no lo es así. Estamos invirtiendo quizás en metas personales, en que este año, sucede mucho, me pasa con los clientes, que se sorprenden cuando les da mucho impuesto a pagar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no lo presupuestaron, no lo proyectaron en el tiempo. Se sabe que están los impuestos, se tiene que prever cuentas para esto. Y muchas personas no lo hacen, están improvisando. Entonces llega el cierre del año, entonces nos llegan a nosotros los contadores para que hagamos magia y no pagar tantos impuestos cuando todo es falta de planificación. Si planificamos todo, podemos tener una previsión para ello y podemos enfrentar todos los retos y todos los desafíos que se nos presenten en el camino. Así que es muy importante poder ir viendo qué estamos haciendo con nuestro dinero, qué estamos haciendo con nuestros recursos, cómo lo estamos administrando, para poder tomar acciones de mejora. Entonces, empieza a separar, a llevar estos controles financieros, tanto personales aparte, como de tu negocio aparte, y teniendo esta información, entonces podemos establecer acciones estratégicas y acciones tácticas que nos lleven a maximizar los resultados y a generar negocios mucho más rentables, mucho más productivos, porque la raíz de todo nuestro estrés y todo nuestro agobio y todas nuestras incomodidades es porque no estamos siendo lo rentable que quisiéramos. Pero sí podemos mejorarlo, podemos cambiarlo y podemos crear muchas más posibilidades haciendo estas cositas que te acabo de mencionar el día de hoy, que te ayudarán. Cuando te proyectan estas metas, empezarás a ver cómo ganas autoconfianza, cómo obviamente al principio adquirir estas habilidades, pues como te mencionaba, nos cuestan un poco, nos incomodan, pero una vez empiezas a cumplirte esas pequeñas metas, vas a empezar a ganar mucha más autoconfianza, vas a tener mucho más control de tu dinero, vas a también a aprender a gestionar tus emociones, porque una de las estrategias que te daba es, cuando vayas a hacer una compra, pregúntate, ¿esto crea mucho más en mi vida o no lo crea o no lo hace? Porque muchas veces gastamos en cosas que no nos está aportando. Entonces, al hacer conciencia en el área del dinero, vas a tener un mayor control de tu dinero y vas a poder tomar acciones mucho más coherentes. Vas a ganar mayor libertad de tiempo. Porque, ¿por qué no tenemos tiempo? Porque estamos trabajando y esos flujos de dinero no nos están reportando la rentabilidad que nosotros creemos. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque nos dejamos llevar por la mente y no estamos usando las herramientas que nos ayudan a medir los resultados. Y otra de las cosas es que el miedo siempre va a estar.
de no saber hacer las cosas. El miedo siempre va a estar presente en nuestra vida, pero tenemos que tomarnos de la mano del miedo y desafiar nuestras capacidades. Y si no sabemos hacer algo, ¿cómo puedo hacerlo? Empezar a entrenar o empezar a buscar las personas que nos ayuden a hacerlo, que las personas que nos faciliten el camino. Y eso es una de las cosas que vengo a ofrecerte el día de hoy. Si quieres empezar a potenciar tus finanzas personales o la de tu emprendimiento, tengo activa actualmente, te compartía un post donde te compartía mis asesorías, mis consultorías y mis mentorías personalizadas. Tanto si es en el área personal o en el área de emprendimiento, tengo una sección gratuita, completamente gratis, tan solo por tiempo limitado, donde vamos a evaluar tus finanzas, vamos a observarlas cómo están. Vamos a empezar a llevar esos controles financieros para que empieces a ver cuáles son tus patrones del dinero y empieces a tomar acciones en mejora continua, porque solamente vamos a obtener resultados cuando estamos dispuestos a cambiar, cuando estamos dispuestos a mejorar, cuando estamos dispuestos a desafiarnos día a día. Así que esta es la información que te traía el día de hoy. Empieza a aplicar estos 4 disciplinas financieras para empezar a potenciar tus habilidades en el área de administración del dinero. Y te recomiendo que te suscribas a estas series que estoy sacando. Ya esta semana se viene la serie número 2 de creencias que limitan nuestra capacidad de generar mucho más dinero en nuestra vida, porque al cambiar nuestras creencias, al cambiar nuestro enfoque, van a cambiar nuestros resultados. Empieza a aplicar estos 4 pasos, a aplicar estas 4 enfoques, estas 4 disciplinas, y a seguirme en esta serie para que veas cómo tus resultados se irán cambiando, se irán evolucionando, y todo esto, por supuesto, para tu bien. Así que gracias por estar aquí, por escucharme. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy al privado para asesorarte y para ayudarte en todo lo que necesites.